Hola con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo en Tesoros para Coleccionistas. Esta vez vamos nosotros a tratar un tema que salió de nuestro primer programa. En nuestro primer programa ya vimos el precio que tenemos de los coleccionistas, de las figuras de colección dentro de lo que es el Ecuador, el momento que se importa y lo que tenía que subir los precios y cómo podían venderse los coleccionables de aquí. Ahora, en este siguiente programa, vamos a tratar justamente ahora del valor que pueden tener las figuras de colección, cómo pueden subir, cómo pueden apreciarse o cómo pueden también depreciarse. Para este programa tenemos dos invitados especiales, un invitado de la casa, de TF Club mismo, que es Lionel. Buenas noches, Lionel. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bien, bien. Gracias por seguirnos y ojalá que van a disfrutar lo que vamos a conversar hoy. Y nuestro siguiente invitado es Juan Pablo Ceballos. Juan Pablo, muy buenas noches por estar aquí con nosotros en este programa. ¿Qué tal, Carlos, Leonel? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Espero poder colaborar en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Oh, perfecto. Bueno, a ver, para los que no conocen a Juan Pablo, me gustaría que también presenta que Juan Pablo tiene una tienda de juguete vintage en Quito, cerca del antiguo aeropuerto. No sé si puede un poquito presentar tu tienda, claro, los horarios y todo eso. Ajá. Chévere. Mi tienda es Search and Dispatch. Estoy cerca del Hospital Pablo Arturo Suárez, en la calle Hugo Reyes, OE 547. Esto es más o menos por Cotocollao. Estamos atendiendo de lunes a sábado, de 12 a 6 de la tarde. Tenemos también ferias de colecciones, hacemos una vez al mes, y tenemos una réplica al sur de Quito que hace un amigo que viene también a la Feria del Norte. Entonces, eso es lo que les puedo comentar. Tratamos de manejar varias líneas vintage, también líneas modernas de figuras de acción. También cotizamos, hacemos reparaciones, hacemos customizaciones, hacemos dioramas. Tenemos una gran cantidad de actividades que hacemos como parte de la tienda, ¿no? Entonces, ya saben, amigos, lo que ustedes necesiten y lo que les podamos ayudar. Igual ayudamos a importar y ayudamos a buscar ítems. Por eso se llama Search and Dispatch. Eso, amigo, nada más. Gracias. Bueno, para comenzar el tema de esta noche, como les estaba diciendo en un inicio, vamos a hablar sobre cómo se puede apreciar una figura de colección o cómo también se puede depreciar una figura de colección. Entonces, bueno, les dejo a ustedes dos a ver quién quiere comenzar. ¿Cómo es lo que ustedes pueden apreciar el mercado del coleccionismo? ¿Cómo le ven? ¿Cómo se puede apreciar una figura? ¿Qué características se necesita para que se aprecie? Dependerá mucho del mercado que tenga cada línea, porque hay líneas estamos hablando del Ecuador principalmente, ¿no? Puede ser que sean muy reconocidas internacionalmente, pero aquí el público es muy reducido, entonces va a depender mucho de qué tan popular haya sido o sea la línea en el Ecuador, la primera cosa. La segunda cosa de la que va a depender es qué tanta disponibilidad haya habido de un artículo al respecto. Hay series que también son famosas en el resto de Latinoamérica, que de la misma manera va a ser caro en México como va a ser caro en Argentina o va a ser caro en el Ecuador. Entonces eso también va a tener mucho que ver, sobre todo el factor nostalgia, ¿no? Y hay que decir también la influencia a veces de las redes sociales y de los medios. Por ejemplo, en este momento tenemos una fuerte influencia de redes sociales en lo que es, y de medios en lo que es el coleccionismo de Hot Wheels y en el coleccionismo de Street Sharks. Entonces, son un par de ejemplos que nos muestran cómo fluctúa la valoración que tienen ciertos ítems dependiendo de la demanda que hay, de lo que te puedo explicar así en breves rasgos, ¿no? No sé, Leonel, ¿algo más? Sí, efectivamente, es bien el tema del valor de un juguete o de un juguete coleccionable depende mucho de su zona geográfica
y justamente de la importación cultural que tiene, digamos, la figura en el país que corresponde, porque hay que reconocer que una gran mayoría de gente que colecciona también colecciona por la nostalgia de las figuras que conoció de niño. Entonces, justamente el tema principal es que una serie o un cómics o lo que sea, un universo que fue desarrollado cuando era niño se vuelve ahorita como coleccionable. Entonces, efectivamente. También hay que ver una diferencia entre lo que es juguetes vintage y juguetes modernos, porque lo que pasa es que hay que ver que estamos viviendo, creo, en los últimos 5 años, una revolución impresionante de la cantidad de oferta de juguete moderno, porque hay que decir que si vemos el coleccionismo, yo empecé a coleccionar en 2004, por ahí, 2004, 2006, no me acuerdo bien, y la verdad es que el coleccionismo en esta época había realmente casi la mayoría, excepto algunas figuras McFarlane y ese tipo de cosas, pero era realmente una colección dedicada al vintage. Y cuando vemos ahorita, hubo en los años 2014, hubo la creación de Hot Toys, la empresa Hot Toys, que también fue creada por un coleccionista. Después hubo los Funko Pop, que es un poco como el McDonald's del coleccionismo. Y después ya vemos ahorita que todas las empresas de construcciones, de los grandes empresas que hacen juguete, que sea Bandai, que sea Hasbro, que sea Mattel, todos ya crearon un club especial de coleccionistas. Realmente estamos en una época que nunca en el pasado hemos conocido, y esto hace que hay mucha variación en los precios, porque también en el mercado, lastimosamente, hay muchos revendedores que no son para nada coleccionistas. Entonces ellos lo que ven ahí es el ganar plata y no básicamente como, digamos, hacer que la gente puede conseguir su colección. Entonces ahí una cosa que yo veo bastante importante en el medio del Ecuador es que estamos un poco complicados en Ecuador, porque tenemos que nosotros mismos armar una red de, digamos, de, ¿cómo sería decir? Comercio justo del coleccionismo, pero digamos, encontrar una relación directamente con la gente que produce y la gente que puede distribuir, para evitar este problema de la reventa exagerada, pero este programa no solo, digamos, se multiplica más en Ecuador, pero existe también en otros países. Yo, por mis orígenes, yo soy francés y ecuatoriano, entonces yo veo, por ejemplo, que hay muchas problemáticas que se hablan aquí en Ecuador, que se habla también en Francia, y eso justamente quiero aprovechar para hacer conocer durante este live. Y veamos que coleccionar las cosas modernas ahorita es complicado por el precio de las cosas, figuras, entre comillas, exclusivas que está apareciendo. Y eso, no sé, ahí si Juan Pablo, tú tienes algún criterio sobre eso. Yo creo que, por ejemplo, ahorita el duro de un coleccionista moderno es la traída. Estamos en Ecuador, no se produce figuras en Ecuador, es algo que nosotros queremos hacer a futuro, pero todavía no se produce en Ecuador. Y aparte de la traída, justamente el problema de las figuras especiales o figuras que no son especiales, pero como tú comentaste muy bien, por rumores ¿cómo se llama?, de redes sociales, por ejemplo, hasta en figuras de Origin, de He-Man, la nueva versión Origin, había rumores que, no sé, por ejemplo, el Trap Jaw era súper difícil conseguir, y de repente la gente que te vende Trap Jaw, en vez de vender a 30, vende a 60, porque, es que es difícil de conseguir, cuando al final se descubre que no. Entonces hay justamente una mezcla grande de productos especiales de las marcas, que eso es bien difícil, y productos especiales por rumores de redes que aumentan el valor de las figuras. Y es ficticio, exactamente. Una cosa que yo quería señalar que tú dijiste es los remakes que se están haciendo de todas las líneas de figuras. Ahorita estamos viendo, bueno, en Transformers ya se había visto que comenzaron a hacer una colección basada en la línea original, por ejemplo. No hablo solo de las figuras caras, ¿no? Sino hablo también de las líneas básicas, de las líneas que llegan a las jugueterías, que también hicieron ahí algunos remakes. Pero, por ejemplo, Gárgolas es una línea que está saliendo otra vez, que Kenner ya la sacó hace años. Thundercats, que también fue del JN. Y claro que es como que están tratando de explotar lo más que se puede, ¿no? En un momento donde estamos en medio de una crisis económica a nivel mundial. Y una cosa que yo estoy viendo es que esa crisis ha llegado a afectar a la industria del juguete, entre otras crisis, por ejemplo, Sí. justamente lo del entretenimiento que en este momento se pasó en Estados Unidos,
es algo que no está resuelto del todo. Y la crisis no solamente es la de los actores, ¿no? Sino simplemente el producto que no es de calidad. Entonces hay mucha gente que está dejando de consumir, por ejemplo, lo que es el MCU, se me ocurre así. Va a haber gente que me cuelgue por eso, pero es la realidad, números son números, vayan a ver en Forbes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también determina de que haya líneas que primero se vuelvan más restrictivas a lo que es el consumidor, o sea, va a ser más difícil que un consumidor pueda encontrar normalmente. A pesar de que se han democratizado mucho las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que tú encontrabas solamente a través de, se me ocurre, de HasLabs, hablando ya de Hasbro, Ajá. pero hay cosas que sí puedes conseguir a pesar de eso. Y una cosa que ha beneficiado eso, ya dependerá del purismo de cada quien, es el mercado de las páginas como AliExpress, por ejemplo, que te Claro, permite las conseguir copias chinas bootlegs. también es otra manera. Las Exacto. copias Es es súper otro interesante lo que mercado dices, también. porque, ajá, sí. Yo tengo con Francia un programa cada semana donde entrevistamos coleccionistas y, por ejemplo, uno de los coleccionistas justamente que le gusta Transformers, los robots, él decidió hace un par de años, hace creo unos 5 años, dejar de comprar los originales y comprar solamente las figuras Marvel, las figuras Hot Toys, las figuras Transformers, lo que sea, pero justamente en lo que tú dices, en las versión copias chinas. Y como él dice que no es para revender, es para tener en estantería, entonces no le importa el Estado, porque efectivamente esas figuras tienen materiales de diferente calidad, eso sí es cierto, pero a veces si le tienes expuesta solamente en una vitrina no hay mucha diferencia y efectivamente eso es algo que también tiene que ver con el precio, porque efectivamente y además donde se juega del precio, porque de repente cuando una figura se vuelve rara, se vuelve difícil de conseguir, muchas veces encuentras de repente en esos sitios web la figura, digamos, versión KU, versión Ajá. copiada. Y eso es mucho el Bootleg. caso en el universo de los Caballeros del Zodiaco de Senseiya, por ejemplo, pero no solamente. Ahorita también veo que en Transformers, ¿cómo se llama? En personaje de Marvel también hay bastante copia china, efectivamente. El problema aquí que tenemos es que al atraer la figura china o porque esas figuras no son traídas en cantidad, porque eso hablamos en el Pero hagamos un paréntesis ahorita para todas las personas que nos están viendo, haciendo una aclaración, porque muchos son coleccionistas, nos van a entender rápidamente de todo lo que estamos hablando, pero también estamos con un público que no son coleccionistas, o que están recién empezando al coleccionismo. Entonces, aquí es bueno explicarles una cosa. Siempre de una línea vamos a encontrar los juguetes vintage, o sea, los juguetes antiguos, que estamos hablando entre los años 70, 80 y 90, la nueva producción de juguetes a partir del 2000, la producción actual que tenemos ahora ya al 2020, y también tenemos que tomar en cuenta las líneas premium, porque ahora también tenemos justamente lo que estaban hablando tanto Juan Pablo como Lionel, tenemos líneas premium y así también tenemos nosotros lugares donde conseguir estas líneas premium, como es Hasbro Pulse, tenemos algo mucho más exclusivo que es HasLabs, también tenemos Mattel Creations, que son sitios exclusivos para coleccionistas, lo que decía Lionel, algo que nunca antes se vio de parte de las grandes jugueterías, que estén ahora regresando a ver al mercado del coleccionismo, que realmente está formado en su gran mayoría por adultos con poder adquisitivo, lo que no existía en los años pasados, en las décadas pasadas. Entonces tenemos ya estas líneas premium y también a la par de todo esto, tenemos un mercado paralelo, que es el mercado chino, básicamente, en donde podemos encontrar tanto copias de todas las líneas, desde las vintage, las modernas, las actuales, las líneas premium, y también tenemos creaciones propias del mercado. Tenemos ahora nosotros muchas creaciones propias que algunas marcas superan en calidad a las jugueterías tradicionales, a las empresas tradicionales, a las marcas tradicionales, les están superando. Pero también tenemos que ver que los KO, las copias, tenemos de todas las calidades posibles. Como decía Lionel, o sea, hay coleccionistas que se dedican ahora y dicen, compro una copia, obviamente, no me va a costar lo mismo que el original, compro una de una calidad inferior, me cuesta mucho menos,
Y tengo para exhibición, porque lo que quiero es mostrar la figura, no quiero tener un coleccionismo real de atesorar, de valorar lo que yo estoy haciendo una inversión, sino Así es. simplemente el gusto de exhibir la figura. Entonces, en este compendio que nosotros ahora tenemos de diferentes líneas, de diferentes gamas, de diferentes mercados donde nosotros podemos comprar, una cosa que es importante, ¿todas las figuras se aprecian con el tiempo o no? ¿Qué me dicen ustedes? Va a depender mucho de la figura y de la línea. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos viendo un incremento en el valor del bootleg mexicano. O sea, tú puedes una figura de Masters of the Universe pelada que te venden aquí a $15 y hay veces en que no se vende. Pero si es que es un bootleg mexicano, tú puedes venderlo a $35. O sea, parece algo tonto, pero no lo es. Entonces va a depender mucho también de qué línea sea, de dónde venga, qué tantos influencers tenga esa línea, ese país. Desgraciadamente es así, es medio ficticia la especulación que hay con respecto a algunos de esos artículos y la valoración es muy subjetiva también de cómo se da. Por ejemplo, hablando del mercado mexicano, hay un montón de bootlegs de allá. Vámonos al mercado colombiano, allá hacían las figuras de los super amigos. No sé si alguna vez llegaron a conseguir aquí, pero yo me acuerdo de que existían. Y en el mercado internacional son muy caras de conseguir. Y sin embargo, aquí son difíciles y no son tan apreciadas. Y Claro, son tesoros para es, algunos coleccionistas. sí, eso justamente por el tema que yo veo bastante justamente en Francia, pero también en Ecuador, es que muchos coleccionistas después de coleccionar su corazón, digamos, la parte principal de su colección, empieza a buscar lo que se llama variantes. Entonces, para el público nuevo, Ujú. justamente, la idea es que, como bien mencionó Carlos, en este universo de los juguetes oficiales, si bien ahorita las fábricas son centralizadas y solo sale de China, hay que ver que hace 30 años, o más, hasta de 40 a 30 años atrás, más bien las empresas grandes lo que hacían es subcontratar empresas localmente a muchas partes del mundo, de tal forma que existe figuras de otro país. Y también cuando no había, justamente lo que comentaba los bootleg, cuando no existía empresa, entonces los mismos empresas o digamos pequeñas empresas, artesanos, hacían sus propias figuras usando parte de molde a veces o creación original y esos justamente son los bootleg mexicanos. Ahora, para contestar para reaccionar sobre los bootleg mexicanos, esos bootleg, tanto en muchos países que no tienen nada que ver, que no conocen, entonces le parece interesante traer a esas figuras a sus colecciones. Entonces había gente que básicamente eran un juguete de mala calidad y hecho solamente con la idea de justamente satisfacer una demanda de niños en esta época. Entonces por eso se hacía en Colombia. Entonces, Ujú. en Colombia y también en México. Y ahora esas figuras que no eran muy cotizadas, como mucha gente de otros países lo quieren para completar su colección, entonces la demanda aumentó y esa es una base lógica. De la misma forma tenemos también la empresa Toy Toy con Argentina, con los He-Man, Los Top Toys. Master of the Universe, Top Toys. Por ejemplo, yo cuando voy a Francia siempre compro algunos He-Man Made in France, por ejemplo, y en Estados Unidos la gente está buscando y puede pagar un buen precio para este. Aquí en Ecuador también hay gente que coleccionan buscando otro país. Por ejemplo, en el caso de Mutu, las más caras que yo he visto de mis propios ojos son las indias. Las figuras hechas Leo en Toys. India de Mutu, que fueron hechas en los años 80 igual, fueron hechas con una calidad bastante mala, pero para una persona que empezó su colección a buscar variante, no es bootleg porque creo que había autorización de Mattel, pero casi Sí. cerquita de, básicamente compran mucho y hay muchas de esas figuras que ahorita en Estados Unidos vale $150 hasta más las figuras de justamente de la India de Mutu. Y luz. En otra línea como Transformer existe un poquito de variación de figuras, pero por el tema japonés que manejaba Takara y Hasbro, es muy poco. Lo que más en el caso del universo Transformers es que tenemos esas variantes cuando justamente
la serie Diaclone japonesa, Diaclone, se pasó a Transformer. Ahí hubo unas especie de figuras perdidas, de figuras olvidadas, que ahorita también son temas de búsqueda al nivel vintage, pero realmente afecta más otras series que justamente tenemos de esas cosas. Y también el tema de que esas líneas medio desconocidas se vuelve famosa es por el tema de youtuber que presentan muchísimas de esas líneas efectivamente y hace como el de clic a los coleccionistas, ah, yo también quiero una de India. Entonces, efectivamente, ese es el tema. Una cosa más, si hay bootleg japonés de Transformers y en el juguete moderno no dijimos, ¿no? En realidad, la mayoría de gente que colecciona busca originales de lo moderno. Es muy poco el bootleg que se busca. O sea, más lo único que yo he visto que se compra es justamente de México, las copias que ya son modernas, que quieren evocar ese bootleg de los años 80 o 90. De ahí la mayoría de gente aquí colecciona, o sea, lo que es original. Muy poca gente todavía le interesa, por Claro, en ejemplo, el lo mercado que es el ecuatoriano, plástico sí, soplado y efectivamente. todo eso. Ajá. Yo conozco un coleccionista que tiene una página en TikTok, por ejemplo, que es amigo mío, que él sí colecciona, por ejemplo, lo que es plástico soplado, pero lo moderno. De ahí la mayoría de gente que colecciona ese tipo de cosas buscan juguetes que son de los 70s, 80s, como, no sé si han visto, hay unos superhéroes pequeños que son versión niño, que son juguete colombiano y es original. Ese tipo de cosas en plástico soplado, o los que son tipo ¿cómo es? Los Shogun Warriors, pero unas versiones un poco más simples, más bootleg. De ahí Ujú. cosas modernas es muy raro en realidad encontrar gente que coleccione así. Tal vez hay gente que por la condición económica en la que está se compra eso si tiene, pero de ahí no he visto yo en realidad así coleccionistas duros que le entren a esas variantes, o sea, tengo que decirlo. Ahora para contestar a Carlos sobre Sí. cómo se puede una figura perder valor, porque muchas veces por el tema de rareza se vuelve valor. Básicamente, en el tema de coleccionista, el argumento número uno es la rareza. Si una figura ya es fuera de la disponibilidad, su precio aumenta por sí sola porque es difícil conseguir. Pero hay un factor que reduce ese valor de rareza, es justamente lo que llamamos la reedición. Cuando una figura fue reeditada, entonces técnicamente el valor baja. Pero de ahí hay algunas, como digamos, entre comillas, excepciones. Ujú. Porque si cogemos, por ejemplo, el Optimus Prime G1 que fue sacado en 84. Entonces, este tuvo una cantidad impresionante de reedición en todos los años, porque hubo reedición en los 90, hubo reedición en los 2000, en los 2010, en los 2015, reedición estadounidense por Hasbro, reedición japonesa por Takara, y al final esto hizo que básicamente todas las reediciones tienen un precio todavía baja, las reediciones. Entonces, básicamente, si yo quiero tener un Optimus Prime Vintage y no quiero gastar mucho, me puedo comprar una reedición y costará un valor, digamos, muy básica. Pero al final, esto nunca bajó el precio de la figura original de Optimus Prime versión 84 o hasta su versión anterior, la versión Diaclone, que esa versión aún sigue subiendo y sin parar, porque esta versión, después hay problema de saber si es una falsificación o no, ahí los expertos sabrán saber si es una reedición o si es un original, eso sí, en cada uno de sus en cada línea y hay algunos expertos que pueden saber de qué se trata. Pero entonces el tema de la reedición es algo que tiene que en general ver. Pero hay una cosa importante sobre la reedición, porque no sé, ahorita es una pregunta que voy a hacer a los dos. Hay reediciones de juguete vintage, ya, pero hay reediciones de juguete más moderno, por ejemplo, de Sí, 2000. Entonces, ahí dame tu opinión sobre reedición y cómo afecta los precios de cosas más modernas. bueno, una cosa que quería aclarar también que tú dices es de que no todas las líneas antiguas se revalúan, aunque sean escasas. Va a depender mucho de la popularidad que tengan. Por ejemplo, se me ocurre que cuando salió Tortugas Ninja salieron algunas líneas similares, ¿ya? Hay figuras de esas que sí son caras, de alguna de esas líneas. Pero si tú te vas, por ejemplo, a un Dallas Vintage Toys en Estados Unidos o un Cocomo, no las vas a encontrar tan caras, unos $25 selladas,
porque no son líneas populares también. Todo Efectivamente. eso también tiene mucho que ver. Ahora, lo que aquí muchas veces va a hacer que algo se revalore, también va a ser igual la edición y qué tanta demanda tenga esa edición dentro del mercado. Si la persona va a preferir que tal edición o sea, va a ser más favorita porque tiene una caja exclusiva, porque de repente salió en tal colección, sí va a incrementar un poco el precio. No demasiado, pero puede tener una relación con eso, ¿no? Con el impacto que tenga dentro del mercado. Ahora, el coleccionista, el completista, puede ser que no le dé tanto valor a esa figura, porque a él lo que le interesa es tener, simplemente. Pero el que quiera tener, digamos, porque hay diferentes tipos de coleccionistas, ¿no? Quiera tener las más caras, las más atesoradas, porque quiere revaluar su plata, la que invierte en su colección, va a buscar esas ediciones y eso puede hacer también de que incremente ese valor de tal o cual figura en tal o cual edición, ¿no? Vámonos a las ediciones, por ejemplo, de Toy Biz, que no está tan lejos, ¿no? A pesar de que ha pasado bastante tiempo desde que ellos existían, pero eso pasaba mucho con ellos, ¿no? Hay ediciones que se mantenían todavía en los precios altos por el tipo de empaque, por el tipo de presentación que tenía. Cuando Hasbro entra al mercado y compra esos moldes y los reedita, esas ediciones baja el precio, ¿no? También cambia la calidad de los materiales y algunas de esas cosas. En lo más actual, o sea, hay muy poco la reedición exacta, o sea, digamos, la variación en la reedición. De ahí lo que simplemente hacen es como que vuelven a sacar la misma wave, la misma dosis de las figuras y simplemente es para llenar un hueco en el mercado que tiene una demanda, ¿no? Por ejemplo, en Pero, Thundercats de Super 7 pasa eso. ajá. Pero últimamente en las reediciones modernas yo vi que cuando, por lo menos en el tema que yo conozco de Senseiya, cuando hay reedición de figura, los precios en los últimos 3, 4 años se disparan mucho más y a veces son mucho más cara que el precio que fueron vendidas las primeras versiones, pero, porque hay una diferencia, pero es mucho más barato que justamente el mercado de revendedor que hay esas figuras. Entonces, porque yo veo que también después del COVID hubo una aumentación, un aumento de los precios de fabricación de los juguetes, o no sé si los productores quieren recuperar un poco capaz las pérdidas de esos años, pero realmente el costo directo de figuras ya es más alto que hace fácilmente unos 5 años de figuras modernas, digo. Si vemos la marca Suro Shogokin, que también tiene ahorita, por ejemplo, Bandai, que es un otro constructor de figuras, ahora también tiene su propio, también, digamos, ¿cómo dijiste, Carlos? El target principal, el target de alto Target, nivel. sí. Ajá, que es Tamashii Nation. Tamashii Nation es una vitrina que abre tienda en países y que se encarga de mostrar todas las novedades de Bandai. Ni siquiera aparece la palabra Bandai, pero es realmente como un club de elementos. Y entonces, cuando empezó la línea Shuro Shogokin, que es una línea de homenaje a los robots de vintage, justamente que hablamos recién, que empezó en el año 99, creo, los precios iniciales eran mucho más costo que el mercado normal, pero no eran unos valores, digamos, como imposible de pagar. Pero con el paso de los tiempos, ahorita en 2023, sigue esta línea, ahorita creo que está en número 110 o no sé, por ahí, y los precios el precio de lanzamiento, porque siempre comparar lo que es comparable, es decir, los precios de lanzamiento de esas figuras es mucho más alto que lo estaba antes, pero claro, tiene que ver con la inflación, pero realmente hay una diferencia y es común también en los Transformers, es común también en los Masterpiece Transformers, que es la línea también, y también en otros tipos de figuras. Hay que ver también los Motus Classics, la línea Classics, que era de Matu Collector, que ya no existe, pero que era, digamos, el ancestro de Mater Creación. Y las figuras inicialmente, cuando aparecieron, eran baratitas. O sea, igual había el problema aquí de conseguir traer, pero y las últimas son mucho más caras. Claro, también mira, lo que ha pasado, una cosa que sí nosotros hemos visto desde el club, la línea Masterpiece de Transformers, que comenzó en mediados del año de la década de los 2000. 2004, El primer Optimus que salió, sí, el 2004, como tú dices, el Optimus Prime que salió, el MP1, estamos hablando que es una figura
con materiales, es metal. Tenemos un plástico ABS de alta calidad. Tenemos articulaciones que simulan hasta dobles articulaciones, o sea, este no es simulado, es doble articulación, pero también simulan lo que es suspensiones, algunas otras piezas que están dentro de lo que es el MP1, ¿no? Aparte de la parte electrónica que tiene el MP1 también. Y fue una figura que costó aproximadamente $100. O sea, para el tiempo y todo, sí, efectivamente, como tú dices, fue algo costoso. Pero nosotros ahora tenemos el MP44, que se comercializó como en $600, entre 500 y $600, y que realmente, o sea, mejoró la tecnología en relación a la transformación, pero en materiales, en tamaño, en Grimix que tenía la figura, pues ya no tiene casi absolutamente nada de lo que tenía la primera, el MP1. O sea, en 44 ediciones de Masterpiece se ha elevado el precio de una forma increíble, como les digo, de 100 a $600 que salió a costar esa figura. Pero en cambio, se redujo tamaño, se redujo materiales, se redujo calidad. Así es. Exacto. Bueno, no se redujo calidad, sino que se eliminó la parte metálica, porque de cualquier forma la figura, yo tengo los dos, y la calidad del MP44, el precio que tú indicas, realmente también es una figura de altísima calidad y realmente no hay, pero digamos, ya no hay metal, y eso puede impactar mucho a coleccionista, efectivamente. No, pero el estándar de uso del plástico también es increíble ver cómo el plástico ha cambiado. Densidades de plástico que se están utilizando. No utilizan mal plástico en ciertos casos, porque tenemos nosotros que conocemos también, hay casos que salen figuras de marca, no copias, son figuras de marca y todo, pero que tienen unos daños terribles. ¿Por qué? Mala calidad del plástico, unas densidades muy bajas, o niveles de estrés no aceptables, especialmente en Transformers, con unos niveles de estrés que no se aceptan, que la primera transformación de la figura muchas veces se quedan con las piezas de la mano, se rompió la pieza en la primera transformación y es una figura nueva y de una línea premium. Entonces, sí hemos tenido esos casos. Y son unos casos bastante feos. Claro, qué horror. Yo lo que he visto es de que las empresas tratan de mantener un precio. Entonces lo que ellos hacen es bajan la calidad del producto para mantener ese precio. Justo es lo que pasó, o sea, yo digo por lo que me toca ver, ¿no? Con Marvel Legends, ¿no? Marvel Legends supuestamente se volvieron ecológicos y sacaron la caja de cartón, pero no es verdad. Las figuras que ellos sacaron en caja de cartón tienen problemas de calidad. Y yo lo digo porque hay gente que las compra, las abre y tienen problemas de pintura, tienen problemas de material, tienen problemas de pines. Y hay incluso algunos youtubers que están haciendo las reviews de las figuras y tienen esos problemas, ¿no? Entonces, Sí, como que te deja medio también pensado. eso también depende también de que capaz que las empresas también gastan menos plata que hace algunos tiempos para el control de calidad de las fábricas también, porque eso también tiene que ver muchísimo con eso. Y Sí, creo que eso básicamente, bueno, y también el impacto de la red social, porque puede ser que en los 80 te venía un muñequito con dos manos de izquierda, ese tipo de cosas, pero solo sabía tu vecino o tus compañeros. Ahora, si eres como coleccionista, compraste una figura y te viene con dos manos, en tu canal de YouTube vas a indicar esto y por lo cual se va a difundir más esta cosa, pero efectivamente yo he visto, creo que Carlos también ha visto y tú también, no es solamente la difusión, sino que realmente yo creo que hay una baja en el control calidad de la fábrica. sí es verdad eso también. Eso tiene que ver también con el cambio del precio de algunas cosas y las crisis que hemos tenido en los últimos tiempos. Justo hablabas de la pandemia. Y también, bueno, en el caso de la mezcla de materiales es control de calidad, ¿no? Porque, por ejemplo, Transformers descubrió que no es una buena combinación el plástico con el metal, porque con el paso del tiempo vemos lo que pasa con nuestros pobres Transformers G1, ¿no? Es Y eso, justamente la razón por la cual se abandonó el metal en los Masterpiece. Yo creo que la verdad es que tuvieron muchísimo problema de combinar tanto metal con plástico porque el plástico se estresaba demasiado con el metal exacto. y se dieron cuenta de que era mucho más fácil hacer ese plástico. Y hay que ver que también, a mí una cosa que me sorprende también es que los procesos de pinturas de figuras
se han mejorado también muchísimo. Ahí también, ahí hablando también de cosas positivas de las nuevas figuras, también se puede ver que esas pinturas metalizadas que se usan ahorita en las nuevas figuras es algo que es bastante común, donde antes, por ejemplo, se usaba solamente el plástico bruto, digamos, del color inyectado del plástico, y ahorita saben a veces usar realmente una figura donde, por ejemplo, 80% de la figura está pintado, porque ahorita existe mucho más técnica, mucho más, por Claro. ejemplo, de la misma forma, las caras de los actores, por ejemplo, en la serie de Marvel, ese tipo de cosas, son mucho más parecidos a los actores que vemos en la televisión o en las series. Cuando hace algunos años era como una gente que hacía escultura, como, sí, escultor Claro. que hacía las caras. Pero digamos, ahorita usan 3D y ese tipo de cosas. Entonces, realmente hay una mejora visual, vale, exactamente, visual de las figuras, tanto pintura como molde. Aunque Mattel no está muy bueno con las caras de He-Man, bueno, eso sí hay que reconocer las últimas caras de He-Man que aquí salieron, pero en general hay muchas mejoras en este tipo de cosas, pero como dice Carlos, la calidad del plástico y también una cosa que vemos también en muchas figuras, las figuras están huecas, es decir, que hay mucho aire adentro, tratan de limitar lo máximo y también lo que tú decías, Juan Pablo, del lado ecológico de las cajas de cartón. Si bien el papel es buena idea, pero también yo he visto muchísimo saqueo en Estados Unidos, en Europa y bueno, Exacto. no sé aquí si existe en los jugueterías de aquí, pero Por suerte de no. niños chiquitos que empiezan a agarrar y saca la cabecita del muñequito porque tiene acceso a la cara del muñequito. Entonces ahí tú Claro. compras una figura en un almacén o alguien te hace un regalo y no se fija y cuando desde el cumpleaños ya tienes el Transformer con un brazo menos o el Marvel sin la pierna derecha, una cosa así. Chuta. Y hay una cosa que estaba pensando también, que los procesos de industrialización en la industria del juguete también es algo que hay que tomar en cuenta, porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los 90, incluso muchas de las empresas todavía son muy artesanales. Por ejemplo, las pinturas que tú mencionas, era hecho a mano, básicamente. O sea, más bien a partir como del 2005, 2007, es que se comienza a volver una industria, a ver una industrialización del juguete en sí. Y también eso ha ido en contra del consumidor, porque las empresas tienen ciertos controles de calidad que deben cumplir y les obligan esos controles de calidad a ellos bajar los estándares de calidad que deben tener. Suena raro, ¿no? Pero es por los materiales que usan y por los controles que tienen. Una empresa que no tiene ese problema es McFarlane Toys, por ejemplo, al día de hoy. Y de hecho, por eso es que ellos pudieron hacer todo lo que hicieron en las waves antiguas, ¿no? Con lo de Spawn y con todo lo que sacaron, hablemos del 2000 al 2010, ¿no? Pero tristemente vamos viendo de que todo se va volviendo de la misma manera, se va estandarizando. Ellos han mejorado mucho en materiales, pero hay mucha gente que se queja de que tenían mucho más detalle las figuras y eran muy más intrincadas, con más accesorios, con más detalles, pero es el proceso de volverse algo más industrial, ¿no? Entonces, esa es una cosa que también desgraciadamente afecta a la producción de juguetes. Y por eso va a Yo haber creo gente que, que le ajá, guste más el juguete yo creo que también vintage. afecta a los niños. Yo te voy a decir sincero, porque de lo que tú dices es muy Ujú, interesante, pero yo creo que también afecta a los niños, porque últimamente cuando veo las jugueterías de aquí de Ecuador que tenemos, ujú. veo que tenemos un abismo entre figuras entre comillas, porque estamos hablando de juguetería, ¿no? Coleccionables, es decir, de buena calidad, pero que tiene un precio elevado, y las figuras alcanzable para la gente que visita las jugueterías, que son figuras con pocas articulaciones, con acabados muy malos, y veo que hay muchísimas de esas figuras o en Transformer unas figuras súper chiquitas, y las grandes son más detalladas, pero tienen unos precios súper elevados que hace que la gente no puede comprar. Entonces, me parece que cuando nosotros éramos niños en los 80s, no había esta división. Existía, pero no era tan grande. Había líneas que eran caro, había líneas que eran más barato, pero de cualquier forma había creatividad en los juguetes, jugabilidad. Sí, Y es ahorita veo verdad. que la verdad es que si tiene plata, tú tienes la figura, puedes comprar ahorita una figura con muchísimas tecnologías, muchísimas cosas, pero que cuesta cara. Y las figuras básicas hasta están más básicas que la que nosotros teníamos de niño.
Realmente no sé Así si... es. Sí, la han estandarizado mucho en esos casos, como tú dices, Leonel. Sí, o sea, las figuras básicas ahora son extremadamente básicas. Así es, Así O es. sea, exactamente. sí, y sí es lo que se tenía antes, en cambio, si hablamos de hace unos 20 años, no más. Ajá. El estándar de la figura básica estándar era mucho más articulada, era mucho más detallada. Y claro, o sea, la figura más elevada, la más cara, sí, tenía ya unos detallitos que realmente le daban esa posición. Pero en cambio, se podía tener el acceso, la mayoría podían tener acceso a una figura de buena calidad. Ahora, en cambio, o sea, la figura base es, ¿qué viste? O sea, como decía Juan Pablo hace un momento, de los botlegs y de las de vaciado, se están dando por ahí. O sea, si es que Ajá, vamos ahora a las figuras básicas, se dan casi igual por ahí lo que se tiene así es. actualmente con eso. Y claro, y unos Claro, precios que igual, o sea, en algunos casos bajos, en otros casos ni tan bajos que digamos. así es. Y también eso tiene que ver a la jugabilidad, porque antes el juguete tenía que venderse por la jugabilidad que tenía. Ahora simplemente lo que se busca es llenar un espacio en una percha. Y eso hace que tú tengas un producto que tiene 3 puntos de articulación, que no tiene acción. Entonces, yo no sé por qué se llaman figuras de acción si no tienen acción, pero bueno, Sí, sí. por Sí, y ejemplo. justamente eso Es cierto. impacta mucho el coleccionismo porque yo veo también que como tenemos esa división, para retomar un poco sobre el tema principal, tenemos una división entre juguetes de buena calidad y juguetes de coleccionista. Y justamente ahí con esos sitios web para los que no conocen, entonces el Hasbro Pulse es, digamos, el sitio para piezas especiales. El Mattel Así es. Collection de Hasbro, Mattel Collection es justamente para Mattel, piezas igual específico, que hasta tiene Mattel, está tan fuerte, creo que si tienen registrado, si pagado creo $50 al año, tú puedes comprar todas las figuras. Si no tiene, si solamente tiene como una cuenta ahí, solamente puedes comprar las figuras regulares. Entonces, hasta es una noción de club. Y tenemos también ¿cómo se llama? La de Bandai, justamente con Time Machination, que ahí también es un sistema, ellos hacen Así es. shows, este tipo de cosas, pero la idea es que tenemos esos tres niveles, entonces ahí se complica, y no solamente hablo para el Ecuador, sino de mi experiencia con Francia, se complica el coleccionismo para la gente que quieren seguir a esas como élites del coleccionismo. ¿Por qué? Porque al final ellos tienen el control de la frecuencia y de los precios. Entonces, una cosa que yo quería participar, digamos, explicar en ese live, es justamente que un coleccionista, y mucho mejor en Ecuador, tiene que poder controlar digamos, su presupuesto y su compra. Y lo que veo bien complicado en esas empresas modernas de fabricante es que ellos imponen en cambio el ritmo. Dicen, Así este es. mes va a salir esta figura que tú no te puedes perder si coleccionas no sé qué, no sé, Origin, que al inicio Origin eran unas figuras de Estados Unidos que costaba $15 en Estados Unidos, 25 por aquí. Y de repente decidieron que en el mismo material, misma calidad, sacan personajes exclusivos que se van a vender en una fecha predefinida y en 2, 4, 3 horas ya no hay, ya se acabó esa figura, ya al nivel mundial, porque es un Así es. sistema de internet. Y entonces eso hace que después, ¿qué toca? Toca buscar mercado secundario. Y aquí tenemos en Ecuador gente que lograron pasar esos 2 horas y traer una cierta figura y vender a un precio razonable. Y tenemos otros que compraron para hacer inversión. Y eso hace que el, el hobby, el pasatiempo, el Ujú. gusto de coleccionar se vuelve complicado en las figuras modernas porque de repente, si no gastas la plata que toca en la fecha expuesta, después tiene el riesgo de no tener nunca esta figura y bueno, para una persona que quiere completar puede ser complicada o decir adiós a esta figura, ya no la quiero, pero no tiene el control. Y eso es a mí lo que más me parece importante de que se puede controlar esto. Entonces, y ahí mi respuesta, bueno, también un poquito de amante del vintage, es que cuando coleccionas vintage, en cambio,
no tiene esa presión del tiempo, porque la figura ya es de algunos años, y además, si bien el rumor, la idea general es que el vintage es caro, es difícil conseguir, es altísima, eso es cierto cuando tiene la plata y cuando quieres enseguida tu figura. Doy un ejemplo práctico de eso. Hay figuras japonesas que cuestan más de $4,000 o hasta más, porque vienen en caja, estado caja, porque eso no hemos hablado del estado de los juguetes, pero viene en caja y están completita. Entonces, claro, si tú quieres adquirir esa figura porque quieres completar en tu colección, te toca dar 4,000 o más de dólares, que es una cantidad enorme para pedacito de plástico. Pero la otra idea es buscar parte por parte. Si bien el concepto general que dicen los coleccionistas es, no, mejor comprar una figura enterita, porque si le vas a comprar por parte siempre te va a salir más caro. Eso si bien a veces es cierto en figura reciente, pero en figura muy antigua no es tan cierto, porque al final significa que antigua significa que hay coleccionista que la tiene. Entonces, eventualmente hay coleccionista que puede tener la pieza, pero incompleta, pero no de la misma forma incompleta que tú la tienes incompleta. Y entonces, técnicamente, si tú haces mucha interacción con coleccionista, que ese es justamente una de las nuevas maneras de adquirir figura, podrías completar con la paciencia, y eso es justamente el punto que quería llegar. Con paciencia vas a poder completar. Por ejemplo, en tu almacén, Juan Pablo, hay partes donde tiene piezas. De repente una persona puede tener una figura desde hace tiempo y le faltaba la pistola y va a encontrar en tu tienda una pistola. Es un ejemplo, pero digamos, pero eso requiere paciencia porque no vas a conseguir la figura enseguida. Entonces, coleccionar vintage te obliga a gastar muchísima plata si quieres la figura en caja ya, pero si la quieres solamente y estás en el estado que estás, sin la caja, sin todo, y tomar tu tiempo, puedes conseguir a un buen precio. Y la cosa importante es que tú eres el que marca el ritmo, no las empresas. Y esa es la diferencia principal. Así que puedes disfrutar tu colección sin que de repente este mes hay que gastar no sé cuántos dólares para tener la figura exclusiva que va a salir ahorita. Entonces, eso es una cosa que yo veo también que ha cambiado. No sé qué opinan sobre eso. Verás, en eso sí, verás, tomando en cuenta, verás, yo tenía dos puntos que quería toparle ahí. El primero, justamente con lo que estás diciendo al final, con paciencia, como tú dices, sí se consigue, y muchas veces aquí eso tenemos que tomar en cuenta de que hay un coleccionismo que no, un mercado de reventa de coleccionistas, para ser exacto, que realmente no tiene mucho conocimiento al respecto, como decíamos de un inicio, y que solamente está buscando un beneficio económico. Entonces, te vende el He-Man, un Master of the Universe del 83, que no tiene ni un solo accesorio, y te dice, esta es la mejor figura que puedes conseguir, y esto yo te voy a vender en unos $30-35. O sea, lo que realmente deberíamos estar buscando es que, sí, o sea, es la figura, pero no es que tiene ese valor real, sino que justamente lo que dice Lionel, internacionalmente o ya en grupos de coleccionistas también ya aquí locales, o como tiene Juan Pablo también en su local, podemos ir consiguiendo poco a poco las piezas que se tiene, y no es que vamos a pagar 35, 40, 50 dólares por una figura que no tiene piezas, sino que realmente baja el valor. El costo de una figura incompleta es mucho menor. Y muchas veces puede pasar que, como decía Lionel, o sea, la figura encaja con todos los accesorios, que es japonesa, que es de los años 80, cueste unos $4,000. Pero lamentablemente la figura le falta unos misiles, le falta la caja, le falta el manual, y se le está vendiendo el cuerpo base de la figura. No venden en $4,000, venden, posiblemente se puede conseguir en unos 300, 400, 500 dólares, y se puede comprar eso, y los accesorios no es que nos van a costar $3,000, sino que poco a poco se puede conseguir los accesorios, se puede conseguir la caja. Hay muchos coleccionistas que venden solamente las cajas, los manuales, y podemos ir consiguiendo poco a poco, y por una inversión de unos 800, 900 dólares, y con tiempo y paciencia, se puede completar la figura que en un inicio se hubiera pagado unos $4,000 por esa figura.
Sí, Entonces, eso sí además, tenemos que tomar en cuenta ahí. ajá, sí, sí, solamente para decir una cosa, además porque el coleccionista tiene un defecto que todos tenemos, es que después de un ratito ya no tiene espacio. Entonces, por ejemplo, las cajas, algunos no les sirve para nada las cajas y otros, en cambio, son fan de las cajas. Entonces, por ejemplo, yo he conocido bastante gente que venden las cajas porque hay gente que vota, pero ahorita sabe que, pero yo voto, pero capaz que alguien alrededor mío le puede servir y por $5 te doy la caja. Y así puede pasar porque el espacio es algo que no tenemos y las cajas ocupan un espacio terrible. No sé, tú también vas a reaccionar sobre lo que dije, Juan Pablo. ¿Yo? Ya, perdón. Había algunas cosas que me llamaban la atención. La primera era de que también cabe señalar, y bueno, le saludo a un amigo Brian, que ojalá nos vea, la aventura del coleccionar, porque el coleccionismo, o sea, hay que decirlo y lo voy a decir aunque me meten problemas. El ecuatoriano es novelero, ya, así. El quiteño es novelero, el cuencano es novelero, el guayaco es novelero, el ecuatoriano es novelero en general. Entonces hay mucha gente que entra al coleccionismo y simplemente por moda, porque le pareció bonito y a veces se exaspera, se aloca porque no puede conseguir algo. No es el consejo a esos coleccionistas, ya, sino a los otros coleccionistas. Es una aventura el coleccionar. Y justo me recordaba este amigo Brian porque él me decía, ¿no? Que o sea, la emoción de repente encontrar una figura que es difícil de conseguir, ¿no? De encontrarle un buen precio y poderla comprar, ¿no? De repente buscar los accesorios para ir completando las figuras. Con Masters of the Universe pasa mucho, que hay figuras que son más baratas que los accesorios, ¿no? Así es. O el completar, Así mandar es. a hacer los accesorios si es que no se encuentran. Justamente a esos creo que yo, o sea, a lo que deberían uno como coleccionista remitirse, ¿no? A tomar el coleccionismo con mucho espíritu deportivo de buscar, de cazar, de ver que somos una suerte de Indiana Jones del juguete moderno, ¿no? De que estamos cazando, estamos Siento que es un buscando, poquito como reliquia, Sí. efectivamente, en la parte. exactamente, y estamos recuperando un poco de la cultura pop de nuestro país, de la cultura pop de la infancia, que muchas veces Ay, ay, ya sé, se me... eh, si algún rato conversábamos con Leonel de eso, ¿no? De que somos la generación de los juguetes perdidos, porque si ustedes se ponen a ver, aquí hubo un montón de líneas de juguetes que tú no encuentras en la reventa. Recién yo he comenzado a ver que han aparecido un par de cosas de esas, pero no es fácil que tú encuentres, por ejemplo, se me ocurre, mi hermano colecciona los verdaderos cazafantasmas. Tú no Ajá, encuentras figuras aquí de gente que aquí las tuvo, del auto Muy fantástico de gente que aquí poco, las tuvo, creo. no las encuentras. Y tú encontrabas eso en tiendas. ¿Qué era lo que pasaba? Llegaba Navidad y en Navidad te obligaban a regalar los juguetes a la donación en las escuelas, o de repente tenías la abuelita que regalaba los juguetes a los niños así que es. venían a la novena y diferentes situaciones, ¿no? Entonces, también tenemos una generación de juguetes perdidos y esa es parte también de nuestra cultura, el recuperar esa tradición de los juguetes que representan nuestra infancia, ¿no? Y eso es a lo que íbamos cuando comenzaban diciendo de que mucha gente comienza a coleccionar partiendo de lo que tuvo desde la infancia, ¿no? Me parece muy Ujú. importante eso. Sí, hay dos cosas que quiero resaltar de lo que tú dijiste. Es que justamente la colección es de moda y eso también sirve para, digamos, un ecosistema de coleccionismo. Es decir, que Ah, bueno, realmente, sí. porque sí, porque si una persona de repente empieza a coleccionar, y eso me ha pasado, yo conocí dos casos, por ejemplo, en el caso de Origin, conocí gente que empezaron con felicidad de empezar a coleccionar Origin, cajita, figura en cajita, con todo el accesorio, y a $20, $25, y si tenía suerte de ir a Estados Unidos, por $10 podía conseguir figuras. Pero con el paso del tiempo, y eso no es solamente ecuatoriano, sí, es también Francia. Con el paso Claro. del tiempo ya se acumularon las figuras, ya se acumularon, ya hubo los especiales que no pudieron comprar, ya hubo algunas figuras que no les gustaron tanto. Y al final ya no era novedero. Y entonces decidieron otra vez vender las figuras de Origin. Entonces ahí yo creo que ya van a aparecer mucho más figura Origin en el tema general. Y segundo, que tú dices de los juguetes perdidos, yo creo que también sí hay una cosa interesante del Ecuador, es que yo no nací en Ecuador, yo vine en 2000,
pero yo escuché muchísimo ¿cómo se llama? Los recuerdos de muchos que estaban aquí, que viven en Ecuador, que son amigos míos, y me dicen que había una gran riqueza de cosas que traía en Ecuador en los años 80. Había muchas decoraciones, muchas líneas de juguete que vinieron, y efectivamente de esas líneas ya es difícil conseguir, pero es también creo porque falta aquí en Ecuador capaz el concepto de mercado de pulgas, si bien hay y se está un poquito creciendo, pero todavía en esos mercados de pulgas no aparecen todas esas figuras. Entonces, capaz que como tú dices, al estilo Indiana Jones, en Ecuador también todavía hay la posibilidad de buscar figuras antiguas y ojalá visitar algunos mercados de purga y no sé, y seguramente hay tesoros que no fueron descubiertos todavía y que debe existir todavía en algunas casas, en algunas partes no explorado. Eso es Confirmen los interesante. amigos de Guayaquil. Ellos tienen un montón de lugares donde tienen cosas guardadas, hasta nuevas, imagínate. Bueno, a veces yo Claro. estaba hablando el otro día con un coleccionista francés que está armando un museo y él tiene sus contactos. Él lo que hizo es una cosa, no sé si en Ecuador es algo que podíamos hacer, pero empezó a buscar no sé si existían esos libros de direcciones en papel en Ecuador, Ah, pero en Francia claro, cada año sacaban un la libro guía en papel, telefónica. la Claro, guía las guías telefónica. telefónicas, claro, sí había. Ajá, y entonces él recuperó unas guías telefónicas de los años 80 donde había los almacenes de juguete. Y él pasó de ir a pequeñas ciudades, no en las grandes, pero a pequeñas ciudades, ciudad mediana, a ver si todavía existía el almacén de juguete, pero abandonado. Y él Oh, empezó a hacer un inventario, es verídico lo que le comento, ¿no? Él hizo, por ejemplo, si había una farmacia, por ejemplo, entrar a la farmacia a preguntar, porque todavía arriba quedaba unos letreros del almacén de juguetes de los 80 y preguntaba quién era el dueño y empezó a hacer una base de datos de gente que todavía tiene, digamos, es como que la parte, los antiguos parte de bodegas existen todavía y está todavía hablando con los dueños para ver si un día esos dueños, que son los hijos o nietos de la gente que tenía los almacenes, quiere vender el stock que tiene, pero tiene el stock. Entonces, si existe esa coyuntura en Francia, capaz que existe en Ecuador. Ahí estamos hablando de sí, también buscar la Sí información, hay. pero uh-huh. sí hay No En sé. Guayaquil, de lo que yo sabía un poco, hay algunas empresas importadoras, almacenes que cerraron, quebraron y prefirieron dejar embodegado lo poco que les quedó, la mercancía que les quedó embodegadas. Y hay personas que aún mantienen ciertas bodegas de lo que tenían y de los años 80 o 90 y hay figuras en caja nuevas, Ajá. guardadas, así es, ese es y el que tesoro que ahorita uno están descubre. más bien. Sí, están como que es un stock ya completamente depreciado, sin valor, y que las personas que son dueñas dicen, no, o sea, para qué voy a sacar? ¿Para qué voy a vender si esto ya, mejor que se quede ahí Nos guardado, escuchan y nos punto. llaman. Claro, yo me acordaba Sí, de un amigo, Diego Robots, que sí le deben conocer. Él me acuerdo que algún claro que rato digo, se sí, había Diego. conseguido unos Masters of the Universe en blister, que justamente habían sido de un negocio que tenía un familiar, o sea, Dios, o sea, por Dios, vaya. Verán, del otro punto que les quería hablar también al respecto de lo que estábamos hablando de los precios. En este caso de que justamente estamos hablando de que hay líneas especiales y que las empresas mismas, las empresas grandes están sacando ya páginas especiales para coleccionistas y que muchas veces, como dice Leonel, te obligan a comprar y te ponen los tiempos de compra y todo eso. Hay ahora también otras empresas que han surgido nuevas, como el caso de Super 7, diseñadas y dedicadas para el coleccionismo. Ujú. Ahora, ¿ustedes qué opinan? El precio versus la calidad de los empaques, que ahora es lo que más nos deslumbra. Super 7 nos ha deslumbrado con los empaques versus la calidad de la figura. Así es. ¿Cómo le ven ahí? Precio, empaque y figura. Bueno, yo creo que es una Son tres cosa. puntos que tienen que manejarse ahí en conjunto. Pero Super 7 nos ha dado una cosa que nos deslumbra con el empaque. ¿Y la figura? Yo ¿Cómo veo le que ven? Yo veo que una cosa que yo veo que es bastante nuevo en nuestra zona, pero que es común en Japón, es de los empaques que no tiene ventana. Hay mucho más figuras que aparecen con esos empaques sin ventana.
y empaques como collectioner friendly, es decir, que tú puedes abrir, sacar la figura y guardar después Pero del no, empaque. más que eso, los empaques que te están deslumbrando. Mira, los de Super 7 es una cosa increíble, o sea, para cualquier coleccionista. Tú compras una figura Super 7, tienes el cartón en mate, le abres, tienes la funda en cartulina brillante, le sacas de la funda de lo que está todo cerrado y tienes ahí sí ya el empaque. O sea, estamos hablando de 3 empaques que te dan una Pero es apreciación y común, eso fue creado por Mati Colector, fue creado con los Classics. Fue la primera figura, sí, capaz que Juan Pablo tiene otra origen, pero yo la conocí la primera vez cuando recién salieron las figuras de Mati que tenía la caja, la contracaja y así. Y ahora se ha vuelto un estándar Así venía. y todos lo usan ese estándar porque también si compras ahorita un Mid-Close, por ejemplo, yo me acuerdo de los primeros Mid-Close cuando estábamos hablando de 2009, los primeros Mid-Close era una caja Mid-Close, ya, punto, ya la Así caja es. tal cual. Y ahora los Mid-Close tienen la caja protectora, la caja de cartón protectora, pero la caja plástica es como un plástico brillante ahí con unos efectos, y después tiene además la caja de cartón que contiene el nombre de la figura y que su caja de cartón. Entonces, básicamente, cuando compras una caja Mid-Close ahorita también tiene 3 niveles y llegas a la figura después de 3 niveles de cartón. Entonces, se ha vuelto una especie de como... Yo creo que también viene también de, no sé si ustedes están de acuerdo, que viene también de las cosas de los aparatos high-tech. Si usted, cuando los primeros iPhones sacaron los primeros celulares, vieron aparición esas nuevas cajitas con cierre, con magnet, así de bien gruesa, y eso creo que fue como dijeron, a ver, tenemos que cambiar el packaging de las cosas, porque antes había el packaging nomás de la figura que compras, y Origin, por ejemplo, cuando compras en el almacén, muchas veces está torcida la figura porque está dedicado para los niños, pero cuando es para coleccionistas, se dieron cuenta que nosotros necesitamos unos miles de capas, y efectivamente se ha mejorado eso, y a veces después te viene la pieza rota adentro. Entonces, ese es el problema. Eso es lo que les digo. O sea, sí, los empaques que te dan una experiencia de desempacar la figura. Para un coleccionista, increíble la experiencia. así es. Eso no me van a negar ninguno de ustedes. O sea, la experiencia que se tiene el momento de abrir la figura, de desempacar, es una excelente experiencia. Pero ¿y ahora el contenido? Como tú dices, Leonel, Ahí, ¿y si te viene rota? O si te viene con desperfectos, mala pintura, malas uniones. Por eso yo estoy súper sorprendido de que, por ejemplo, vi la serie de Dungeons and Dragons, de los personajes del anime, del dibujo animado de los 80. Justamente me fui hace 2 días mi juguetería y vi que estaba viendo esas figuras. Dije, chévere. Pero justamente esas figuras, no ves la figura. Tiene un cartón con una linda ilustración de los personajes del dibujo animado de los 80 y la figura está dentro, pero no las puedes ver. Y eso antes era una cosa únicamente en el mercado japonés. Los japoneses son tan confiados y también tiene que ser porque cuando yo compro en Japón una figura que dice estado mediocre, llega y está flamante. Entonces yo nunca compré una figura en estado perfecto, pero me imagino que no sé, que debería brillar a 10 metros. Pero la idea es que hay una confianza en Japón que realmente ellos siempre tenían, por ejemplo, los cajas de sencilla, ellos tenían siempre, los micros nosotros conocemos, por los que conocen, se abren dos y puedes ver la figura así por años estaban las figuras. Y ahorita ya no, porque ahorita ya se vende como en Japón, porque en Japón nunca se abrían aquí. El hecho que se abrían solamente era para los extranjeros, para otros países. Entonces, es peor porque no puedes apreciar la figura que vas a comprar. Si tiene una mancha mal pintado o lo que sea, lo vas a ver cuando le vas a abrir. Entonces, supuestamente para la ecología, porque no, hasta es mejor, de cualquier forma es mejor tener cartón completo, porque un niño no puede sacar la cabeza, como les comenté, de las otras figuras que están medio abiertas. Pero es algo que ha cambiado realmente, no sé si es por el tema del plástico o por de no usar esas figuras, como esas ventanas de las cajas, pero últimamente las figuras no vienen con esas cajas, no esas ventanales en las cajas. bueno, hay casos y hay casos, yo veo en las figuras, porque hay figuras que te vienen así con todas esas cajas, pero porque es collector friendly, que dicen, ¿no? Que son figuras de que tú puedes volverles a empacar de nuevo, y para eso te viene con tanta caja, ¿no? Hay figuras que no,
Yo creo que tiene que ver mucho el target al que van cada figura. Bueno, porque por ejemplo las exclusivas de moto que tú decías, Leonel, algunas de esas figuras sí tienen esa situación, ¿no? De que es el mismo blister clásico, rescatando cómo se presentaban esas colecciones cuando recién salieron en los años 80, ¿no? Y ahí a mí me parece que es una práctica muy de marketing eso de sacar una caja a otra caja, porque es como que te está diciendo, esto es especial para ti, coleccionista. Ahora el problema es, por ejemplo, lo que pasa con Super Seven, ¿no? Que ellos estaban sacando las figuras con problemas de calidad, o sea, y hay que Ujú. decirlo, tenían problemas Ujú. de calidad. Y ya tiene que ver mucho con, me imagino que como es una empresa nueva, también no sé qué controles de calidad tengan, no sé qué estándares de calidad manejen ellos, Se ha pero mejorado tristemente eso me... muchísimo de lo que vi, porque al inicio de Super 7, cuando recién empezó con la línea de Mattel, era un desastre total, realmente. Y yo veo ahorita con los retornos que yo tengo yo no compré, pero justamente, los Thundercats o los halcones que sacaron, ya veo que la calidad está realmente ahorita bien consolidada, digamos. No hay tantos problemas de calidad. Después la caída del plástico no sé, porque yo no le estuve en la mano, pero eso yo creo que eso se mejora. Una pregunta sobre el Ecuador en general, ¿qué te dicen la gente sobre las cajas? ¿La gente le valoran mucho las cajas o no tanto en Ecuador el tema de esas, justamente de lo que comentó Carlos, de todos esos papel que se encuentra de esas capas? Ujú. ¿Cómo se viven aquí en Ecuador? ¿Verdad? Hay gente que colecciona cajas de figuras de acción porque le gusta ver el arte que tienen a los lados, sobre todo en algunas Marvel Legends, por ejemplo. Pero la mayoría de gente descarta las cajas de las figuras. Sobre todo si va a tenerlas en display, las descarta. O sea, no le interesa coleccionar con caja. Hay personas que han comenzado, sobre todo de los juguetes vintage, a buscar empaques, pero no es algo muy común aquí. Muy pocas cosas se coleccionan con caja. Y es absurdo porque mucha gente quiere la figura con caja, pero para exhibirla sin caja. No sé si es como medio Sí. curioso. Sí, también hay el lujo que hace algunos amigos en Francia que a mí me parece absurdo y peor aquí en Ecuador es coleccionar una en caja, comprar dos, una en caja y una para abrir, pero me parece que es una cantidad de plata que se pagaría para esto, pero hay coleccionistas que sí hacen esa compra de dos Sí. versiones, una para abrir, una para guardar, pero la verdad es que yo como gran coleccionista de muchas cosas no entiendo la razón de o abres o no abres, pero no tiene las dos. A mí me parece así, pero cada uno tiene su... Yo no juzgo, yo creo que si tiene el presupuesto para comprarte dos figuras para ti, que bueno, entonces se puede hacer. Pero al final es la misma figura que tiene, una accesible y la otra no. Claro, a veces Bueno, también es eso por el yo precio. creo que sí, o sea, eso ahí sí ya lo estás viendo desde un punto de vista más monetario. O sea, estás haciendo una inversión a largo plazo. O sea, un Puede ser, coleccionista que vea desde ese punto que va a decir, disfruto la figura, la una le abro, le disfruto, pero tengo el respaldo, la que no se va a abrir, la que se va a puede ser. apreciar, la que No le va a había visto mantener esta el parte. valor. Entonces, claro, o sea, si no se aprecia, tiene un riesgo de pérdida del dinero, pero Pero si se aprecia, yo no creo que es tiene una tanto, inversión a largo plazo. sí, tiene razón. Yo creo que puede ser que algunos de esa, pero lo que veo en Francia es que los que hacen eso quieren recrear un almacén en su casa. No sé si cachan la Muy idea. interesante. Sí, Ajá, porque yo los que conozco que hacen eso, no son gente que tiene una idea de que voy a vender más tarde. Si tú dices, van a vender tu colección, y dices, no, nunca en la vida voy a vender. Pero tiene esas dos versiones. Y es porque tiene como una parte de su casa que es parecida a un almacén y quiere tener la caja sellada como si entrara al almacén y que tengo esa cajita selladas. Entonces, no sé, efectivamente, yo conocí ese tipo de coleccionista en Francia, pero no sé si en Ecuador tiene gente que quiere transformar una parte de su casa en almacén y juguete. No sé si tú has conocido, Juan Pablo, unos que tienen así, como disposición, como si fuera un almacén. o sea, yo creo que aquí hay dos coleccionistas de Star Wars que tienen unas colecciones así. Uno de ellos era Arturo, pero Arturo ya no tiene la colección que tenía, pero él Ujú. era uno de los que tenía. Otro coleccionista de Star Wars que sé que tiene su colección por el Parque La Carolina es una persona así, de los que yo conozco. Deben haber muchos más que tienen una exhibición así de en caja sin caja
Ya dependerá de las colecciones. Tú sabes que hay colecciones que no sacaron más de 12 figuras y puedes tener todas en caja y todas sin caja, ¿no? Pero también otras colecciones gigantes ya es otra cosa, me imagino yo. Ya el costo y toda la inversión ya cambia, y ahí sí ya es Exactamente. duro también. De ahí tener como juguetería, o sea, ya es otra cosa, creo yo, porque Bueno, necesitas ahí el está espacio. Lionel con los empaques. A ver, Sí, Lionel, justamente háblanos de tus empaques. yo hice en Ecuador unos empaques para guardar las figuras de He-Man, justamente. Y al inicio, cuando le había hecho inicialmente, no pensaba hacer esto, hacer un hueco aquí, como no sé si puede apreciar aquí que tenemos un huequito, porque yo, Ujú. para mí, era justamente para que las figuras que tienen 40 años no se van a ensuciar, no se van a caer. No era para yo poner en percha en mi casa, pero justamente cuando ahí ves que en francés, cuando empecé a vender en Francia me dijeron, no, sí necesitamos con eso porque nosotros le vamos a poner en percha. Entonces ahí estaba interesante. Bien, Sí, y justamente esa caja es una caja justamente collector friendly que está hecho en Ecuador, que yo hice porque yo cuando empecé a coleccionar un poco los vintage me di cuenta que no había caja, entonces yo dije voy a hacer para mí, pero al final tuve que hacer con una empresa de Quito muy buena para hacer empase pero tuve que hacer bastante, entonces ahorita estoy vendiendo eso en Francia, en Estados Unidos y también en Ecuador. Y con eso ujú. puede proteger la figura de antigua. Solamente un pequeño detalle, La pero cuña publicitaria. ahí sí, exactamente la idea, pero justamente la idea es que también yo para mí no había sentido esto y ahí aprendí a conocer gente en Francia que quería rehacer su almacén de juguete de la niñez en su casa. Uh -huh. Pero eso es reempacar, ¿verdad? No es lo mismo que comprar sin caja. No, claro, O sea, claro. o Y con caja. ahí, eso es importante porque aquí nosotros no hacemos ninguna falsificación. Entonces, el logo de Mattel ya se llama Matu Colección, Motu Colección, porque no quería que mi trabajo de protección de figuras, porque realmente mi objetivo era eso, se transforma en una como engaño a otro coleccionista. Ajá. Claro, muy bien. Ujú. Bueno, verán, ahora ya para entrar a la recta final del programa con esto, ¿qué piensan ustedes de los nuevos espacios que nosotros estamos encontrando aquí en Ecuador, en las jugueterías que están ya también dando los espacios de coleccionismo, coleccionistas, Uh -huh. el espacio del coleccionista, Collectors Club, pero ya desde el punto de vista de aquí, de Ecuador y solamente para nuestro mercado? Y el mercado secundario, todos los mercados secundarios, ¿cómo les ven estos dos? Tanto el mercado primario, que serían las jugueterías, con esta inclinación ya hacia los coleccionistas, y los mercados secundarios que nosotros podemos encontrar aquí para la compra de figuras. O sea, hay algunas cosas que sería de analizar, ¿no? Por ejemplo, en el mercado primario, que son justamente los lugares de coleccionistas, obviamente sabemos de que no son tan de coleccionistas, ¿no? Sino más bien es como que se ha dado a entender de que hay figuras que les gusta más a los coleccionistas y eso es lo que pone en ese espacio. Hablo, por cierta juguetería, por ejemplo, que queda por las Núñez de Vela, ¿no? Que Sí, sí, tiene ya, su ya, ya espacio vi. de coleccionista y todo eso. Entonces, no es malo porque está demostrando que está empezando a aparecer una cultura y un respeto hacia la cultura del coleccionista. O sea, ese es el Sí. lado positivo que yo le veo. Y va por el mismo lado la respuesta del segundo mercado. También, y yo digo porque yo organizo aquí una feria de coleccionistas en el espacio que tengo de la tienda, el espacio exterior, y se ha visto que hay un mercado de coleccionistas y hay una consideración hacia el coleccionismo. Y es chistoso porque tú comienzas a ver gente que tal vez antes no estaba consciente de que era coleccionista, que comienza a salir del closet, por decirlo así. Por ejemplo, hay personas que coleccionaban figuritas de PVC de Disney, ¿no es cierto? Personas ya de 50, 60 años. Entonces ya están comenzando a darse cuenta de que no son los únicos que han sabido coleccionar algo, ¿no? Así es. Y es bonito ver tú eso en una feria. Hay una familia que suele venir acá de San Antonio y son ya personas de tercera edad, ¿no? Y son coleccionistas. Entonces te hace pensar, ¿no? Justamente eso de qué interesante es que se cree esto de la cultura del coleccionismo, porque no solamente es el hobby, ¿no? Por decirlo así,
sino ya implica una idiosincrasia muy distinta de lo que es simplemente el hecho de ir a la juguetería y gastarte tu plata en comprarte algo que te gusta, si de repente quieres empezar y todo eso, ¿no? También ya comienzan a ver los vínculos, que era lo que hablábamos inicialmente, y también comienza a ver ya como una, no sé, como una especie de hermandad entre coleccionistas. Y desgraciadamente va a haber obviamente gente que intente aprovecharse de eso y va a pasar, ¿no? Como Así dicen, es. la novatada todo de coleccionista, ¿no? Pero creo que eso es parte del camino del aprendizaje, porque los hobbies no son fáciles, ningún hobby es fácil. Si a ti te gusta el deporte exige una preparación física. Si tú Sí, quieres ser coleccionista, exige un conocimiento básico de lo que tú quieres coleccionar, creo yo. sí, y eso no es solamente, ese es lo que tú dices ahorita es completamente a nivel mundial. Hay países como Estados Unidos donde el coleccionismo en general es mucho más aceptado que otro país, pero por ejemplo en Ujú. Francia no está aceptado para nada. Creo que es medio parecido aquí. La cultura francesa y la cultura ecuatoriana para el coleccionismo es algo medio raro, pero poco a poco va cambiando. Y justamente esos espacios que son espacios comerciales, de mi juguetería, por ejemplo, son comerciales al nivel de lo que vas a encontrar, no vas a encontrar exactamente lo que podría encontrar en un almacén de colección realmente, pero tiene que cambiar las concepciones que tienen los demás con eso. Entonces, eso es bastante interesante. Y de ahí también lo que creo es que el mundo del coleccionismo en sí, si bien como tú dices, hay gente que coleccionan sin saber que coleccionan, y también la colección es completamente, cada uno tiene que dar su propia definición de lo que colecciona, y Bueno, ahí justamente es la idea de que es hasta puede encontrar psicológico eso. lugares y apoyo para poder seguir o avanzar o lo que sea. Entonces yo creo que ahí, en un país como el Ecuador, que lastimosamente traer desde afuera es complicado, hay que tomar en cuenta la colaboración entre el coleccionista y el hecho que un coleccionista que colecciona, no sé, Star Wars por toda la vida, decide que ya está harto de Star Wars y empieza a vender. Y capaz que en vez de decir voy a tratar de vender lo más caro que se puede, voy a tratar de vender al precio que a mí me costó tener, o por un poquito más eventualmente, o un poquito menos, no sé, pero digamos, tomar el papel de que es un coleccionista que va a vender a otro coleccionista y ponerse en el papel de la persona que va a recibir el juguete en vez de tratar de generar negocio. Yo sé que lastimosamente en Ecuador a veces hay esa idea de que eventualmente si tienen guardado cosas por años, capaz que te puedes hacer la plata con eso, pero en la realidad negativa que yo he visto, y no solamente en Ecuador, pero que es que muchas veces cuando una gente venda una colección, no es que alguien decidió vender, sino que de repente necesita tener plata y en general, yo no he conocido, o sea, yo he conocido poquita gente que vendieron su colección haciendo un enorme, o sea, ganando mucha plata por vender su colección. La mayoría que conozco vendieron al precio que han comprado, y básicamente, y hasta algunos que estaban digamos, en necesidad, lo vendieron más barato que lo habían comprado. Pero de cualquier forma, eso tampoco no es una mala cosa, porque como tú bien dices, disfrutaron de esa colección, abrieron el paquete, fue un disfrute, fue un regreso a la niñez, o se tomaron foto con esas figuras, entonces como que la han disfrutado, y si le vendes un poquito menos, bueno, al final la diferencia fue lo que tú ganaste como experiencia en tu vida. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes, como tú dices, es crear unos enlaces entre los coleccionistas, porque al final cada uno puede el día siguiente vender la colección, y ahí sería sin pensar a traer desde afuera, es una fuente de posible nueva figura y una fuente de salida para otras figuras también, de poder justamente entrar nueva figura y sacar y vender otra figura. Entonces, como y digamos a un precio justo, a una expertise justo de lo que se tiene. Ajá. Bien, estamos de acuerdo. Sí. ¿Algún consejo para todas las personas que nos están viendo en las compras, en las ventas? ¿Qué se puede esperar exactamente de cuando uno va a comprar un artículo coleccionable? Yo diría ¿Qué es una lo que cosa, le pueden dar como consejo? yo diría una cosa importantísima, que de cualquier forma, comprar una figura es dar un trabajo a una persona. Entonces,
Si puedes comprar a una persona en Ecuador que tiene su negocio o su pequeño negocio de traer la figura, de aconsejarte, de dar conocimiento, porque justamente también eso conversaste de eso hace un ratito, de que toda esa información es importante. Yo creo que si hay la posibilidad de que encontrar algún coleccionista, alguna tienda que te ofrece a un precio justo, comprarle. Y eso para mí como es la primera regla. La segunda regla después es averiguar en qué país del mundo, eso es un poquito más al nivel internacional, esta figura no es tan buscada, porque justamente es donde puedes conseguir el otro precio. Pero justamente siempre priorizando que el precio más interesante que puedo encontrar en algún país, más la traída súper cara a Ecuador, capaz que mejor compró al pana que tiene su tienda o el pana que encontré en Mercado Libre o en Facebook o en YouTube o en Instagram, porque él sabe mejor que yo y me va a ayudar a traer. Y si no, también buscar al internacional, porque hay que saber que un juguete, al final, un juguete de colección, no es un proyecto nacional, no es un proyecto internacional. Hay un país donde capaz está menos buscado por los fans y ahí va a ser el mejor precio. Bueno, esas son mis dos reglas. O está más disponible en el mercado. Claro, que muchas veces en Estados Unidos tiene una cantidad de pieza que hace que es más disponible, efectivamente. Pero no solamente Estados Unidos, también Japón. Así es. Yo aconsejo al coleccionista que le podría dar, o sea, primero que colecciones lo que tú quieras, le podría decir a un coleccionista. Pero si es que quieres, mi consejo es que te enfoques en algo para que no te quedes sin presupuesto. Creo que por ahí es muy importante empezar siempre una colección. Eso nada más. Pero si no me quieres hacer caso, compra lo que tú quieras y consigue lo de tu infancia y está bien. O sea, al final es tu plata, tú sabes. ¿Y tú, Carlos, qué dirían? Bueno, al final, como un resumen de todo lo que hemos estado hablando, tengan paciencia. Muchas veces los precios no son estables, no son fijos, no es que está marcado y que es el único precio que van a conseguir para algo, sino que con paciencia, buscando, como dijo Juan Pablo, haciendo la de Indiana Jones y encontrando los tesoros realmente. Como dice aquí el título del programa, no son los tesoros Jigs revelados, justamente es eso, es buscar tesoros y buscar con paciencia. Van a conseguir cosas que realmente quieren, que les gusta y a un buen precio. Así también cuando ustedes tengan algo que están atesorando, muy probablemente también gane precio, pero no siempre. No piensen tampoco que solamente porque es antiguo, porque es viejo, cuesta. Es bueno también asesorarse, conocer más coleccionistas, saber exactamente cómo está el mercado, cómo se está moviendo. Y la unión hace la fuerza. La unión entre coleccionistas nos ayuda a todos, no solamente a pocos, sino a todos. Y realmente nos ayudará a tener también un mejor mercado, más estable, más seguro, más confiable, en el que podamos compartir y comprar los coleccionables que querramos que nos gusten. Eso yo les diría a todos ustedes. Muy bien. Muy bien, Bien sí. dicho. Con eso creo que hemos terminado. Sí. Muchas gracias, Juan Pablo. Te agradezco mucho por tu participación en este programa. Gracias por tu tiempo. A ti, amigo, gracias. Sí. Igual a Leonel por invitarme, gracias. Leonel, también muchas gracias como parte también del club. Y para todos ustedes que nos han visto en este programa, que esto haya sido de mucha utilidad, que sigan coleccionando, no dejen de coleccionar. Un gusto, más que gustos, estaríamos diciendo llenar algo muy adentro de nuestras almas, algo que nos complementa, que nos conecta con nuestro niño interior, siempre es bueno. Así Y no es. solamente que es bueno para internamente, nos hace buenos también externamente, nos hace mejores personas. Que con todos ustedes nos veremos en un tercer programa, y recuerden, esto es Tesoros Jigs Revelados. Y próximamente vamos a seguir tratando, como les digo, muchos más temas de interés para todos los coleccionistas.
Nos vemos la próxima semana. Que la pasen muy bien. Chao, Leonel. Chao, Juan Pablo. Chao. Y dándole gracias también a Cristian, que está en el Control Master, aunque no le vemos. Él hace posible todo este programa. Nos vemos con todos. Que la pasen muy bien. Chao. Chao. Buenas noches. Nos vemos.